¿Cuál es la fuerza F para la carga de un nanocoulomb en el fondo? Escribir la respuesta en componentes de vector. La partícula que nos piden encontrar la fuerza neta que se aplica sobre ella se encuentra en este caso aquí. Tenemos que es una carga positiva, por lo tanto aquí recibe una fuerza de atracción que vamos a llamar F1. Aquí también tenemos una fuerza de atracción que vamos a llamar F2. Y aquí tendríamos una fuerza de repulsión que vamos a llamar F3. Notamos que la separación de las cargas son de 5 centímetros para todos, debido a que es una trayectoria circular la que nos están mostrando en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué pasa con las magnitudes de las fuerzas? Podemos ver de que la magnitud de la fuerza 1 tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza 3, debido a que la fuerza eléctrica es igual a la constante electrostática por el producto de las cargas entre la separación. Y tenemos entonces de que están el mismo valor de las cargas y la misma separación. Estamos hablando en términos de magnitud. Entonces aquí la magnitud de F1, que es igual a la de F3, sería 9 por 10 a la 9, que es la constante electrostática en newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas en este caso que sería 1 por 10 a la menos 9 y la otra que es igual a 2 por 10 a la menos 9, separadas una distancia de 5 centímetros, que en metros sería 5 por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, la magnitud de F1 y la de F3 es igual a 7.2 por 10 a la menos 6 newtons. Eso es hablando en términos de la magnitud de F1 y F3. La magnitud de F2 sería entonces de esta forma: 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El producto de las cargas que sería 1 por 10 a la menos 9 por 6 por 10 a la menos 9. Y la separación de las cargas siempre es 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y esto entonces nos da un valor de 2.16 por 10 a la menos 5 newtons. Eso es en cuanto a las magnitudes se refiere. Y el término era al cuadrado. Ahora vamos a considerar lo que es las consideraciones acerca de las direcciones. Con un diagrama de cuerpo libre vamos a definir entonces qué fuerzas o qué componentes o cómo se comportan en este caso las fuerzas que se aplican sobre la partícula de un nanocoulomb. Tenemos lo que es la fuerza 2 completamente vertical, la fuerza 1 que tendría un ángulo de referencia de 45 grados por la información que me dan aquí, una fuerza F3 con un ángulo de referencia también de 45 grados por la información que me dan en el dibujo. Si podemos observar, como tenemos que entre cada eje hay 90 grados, aquí tendría entonces 45 grados y este sigue la misma dirección que es de 45 grados. Por eso los dos tienen el mismo ángulo. Al aplicar sumatoria de fuerzas en X para conocer la fuerza neta, podemos notar de que tendríamos F1 coseno de 45 grados más F3 coseno de 45 grados, y esto sería equivalente a la fuerza neta aplicada en la dirección X. La fuerza en Y quedaría F2 menos F1 seno de 45 grados menos F3 seno de 45 grados, y esto es equivalente a la fuerza neta en su componente Y. Pero hace poco nosotros discutíamos de que la magnitud de la fuerza 1 y la magnitud de la fuerza 3 son las mismas, y en este caso cancelaría este término y nos quedaría entonces las siguientes expresiones para las fuerzas netas. Entonces, para la fuerza neta en X, como estos dos valores son iguales, nos quedaría entonces igual a 2 multiplicado por F1 coseno de 45. Y la fuerza neta en Y, la magnitud, sería equivalente entonces a F2.
Ahora entonces vamos a hacer la sustitución de esos valores. Teníamos entonces de que F1 es 7.2 por 10 a la menos 6 y F2 es igual a 2.15 por 10 a la menos 5. Entonces al aplicar esta relación tendríamos 2 por F1 coseno de 45, que sería igual a 2 por 7.2 por 10 a la menos 6 coseno de 45 grados. Y ese resultado nos da 1.018 por 10 a la menos 15. 1.018 por 10 a la menos 5. Todavía estamos hablando en términos de magnitud. Y F2 sigue siendo en este caso 2.16 por 10 a la menos 5 newtons, debido a que era una componente completamente vertical. Entonces aquí tenemos lo que es los valores de las fuerzas netas en X y en Y para lo que era la partícula de un nanocoulomb, pero me pedían que lo escribiera en forma vectorial. Entonces la componente X es positiva, me queda entonces 1.018 por 10 a la 5 negativo newtons en la componente Y, más 2.16 por 10 a la menos 5 newtons en la componente J. Y este sería la fuerza neta aplicada sobre la partícula de un nanocoulomb.